que estamos en una condición, en una zona de estrés hídrico enorme. Querétaro es uno de los estados con mayor estrés hídrico en el país. Tú sabes que gran parte de nuestro territorio es un semidesierto. En Querétaro estamos debatiendo sobre la gestión integral del agua. Te platico que cerca del 50% del agua potable se va en las fugas, se desperdicia en las fugas. Pero además es algo que el gobierno lo dice así tal cual. A mí me pesaría enormemente ser un funcionario de gobierno y tener que asumir eso Claro. sin una solución. Hola, buenas tardes, saludos donde quiera que nos estén escuchando. Hoy tengo una invitada, bueno, es un agasajo, no me lo van a creer. Está conmigo la doctora Teresa García Gasca. Me siento sumamente afortunada, honrada porque haya aceptado estar en este lugar, doctora. No Ay, no, sabe el honor que me hace. Me siento sumamente agradecida, me siento sumamente apapachada. Además, me siento, además hasta querida, me siento como que, no sé cómo agradecerle. Le agradezco, siento una deuda eterna con usted. no, no, Bárbara, por ¿Sabe? favor, al No, contrario. sí. Y no Muchas sabe que no nada más es por el podcast. Este, sabe que siempre la he sentido muy cerca, siempre ha estado muy cerca de mí y en momentos muy difíciles. Que en estos momentos me acompañe y que nos explique un tema tan crucial, para mí es, wow, no lo puedo creer. O sea, tengo a la experta de no, expertas de gracias. expertas. No, al contrario, yo te agradezco a ti muchísimo la oportunidad de participar en tu podcast y además, bueno, trabajando y hablando de temas importantes que esperemos sirvan, aporten para que se tomen mejores decisiones. Y además admiro mucho su temple, doctora. Muchísimo. O sea, yo no sé cómo no se enoja. Yo no sé cómo no se enoja y no dice. O sea, yo veo a veces lo que le escriben y digo, no. O sea, me dan ganas a mí de entrar y de escribir y defenderla. O sea, digo, wow, qué temple, qué manera tan linda, de manejarse, qué liderazgo. O sea, líderes de líderes, No, lideresa de lideresas, lideresas, o sea, no, wow, con toda mi admiración. Voy a leer solamente una pequeña, sí, este, pequeñita biografía, pequeñita, para que vean nada más y nada menos de quién estamos hablando. Y es pequeñito. La doctora Teresa García Gasca es ingeniera bioquímica industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene un doctorado en ciencia de los alimentos, área de toxicología por la Universidad Autónoma de Querétaro, profesora de tiempo completo, universidad por la Universidad Autónoma de Querétaro y es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2. Es doctora de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro y fue rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro del 2018 al 2024. ¿Qué tal? Y yo recuerdo que cuando ella era rectora y a mí me tocó que fuera mi rectora, ella se sabía el nombre de todas las personas de la universidad. Y siempre muy sencilla con todas y con todos. Lo recuerdo muy bien, de todos los planteles. Estaba al tanto, siempre una persona muy sencilla, muy accesible en todos. Y aquí tenemos el ejemplo. Aquí está con nosotras y con nosotros. Gracias, doctora. no, con mucho gusto, Bárbara. Gracias a ti de verdad, con todo gusto. Gracias a Encantado. usted, doctora. Entonces, entremos directo, doctora. Muy Será. bien. Entremos directo. Muy bien, claro que sí, Bárbara. El tema que nos convoca el día de hoy, pues sigue siendo un tema importante
Yo creo que no nada más para la sociedad queretana, debe ser un tema importante para la sociedad mexicana, porque lo que de aquí salga, lo que se decida, va a generar un precedente con respecto a la forma en la que estamos accediendo al agua potable, los seres humanos, y la forma también en la que estamos concibiendo el derecho humano al agua en todos los sentidos. Como tú sabes, el agua, si bien ya está a un nivel de derecho, es decir, ya no solamente se considera un recurso natural que se utiliza, se desecha o se reusa como si fuera cualquier otra cosa, es desde luego pues algo indispensable para la vida. Y el derecho humano al agua incluye también el agua de los ecosistemas, porque dependemos de los ecosistemas, el agua de la naturaleza, el agua para la producción de alimentos y desde luego pues el agua que utilizamos en casa, ¿no? La que bebemos, la que utilizamos para cocinar nuestros propios alimentos y desde luego también pues el agua que se utiliza en la industria que genera bienes y servicios. De tal suerte que tenemos que generar estrategias integrales para la gestión del agua, que es lo que no ha estado sucediendo en México. Se ha costado mucho trabajo reformar las leyes generales de agua en nuestro país, no se logra todavía del todo, y Querétaro no es la excepción. En el 2022 se intentó, digamos, sacar una ley de aguas que no era una ley de aguas, sino era una ley que regulaba el suministro del agua potable, alcantarillado y demás, ¿no? Entonces, no tenemos en realidad una ley integral que cuide todos los aspectos del agua como un derecho. Hoy en Querétaro estamos en una, en una zona de estrés hídrico enorme. Querétaro es uno de los estados con mayor estrés hídrico en el país. Tú sabes que gran parte de nuestro territorio es un semidesierto. En Querétaro estamos debatiendo sobre la gestión integral del agua. Te platico que cerca del 50% del agua potable se va en las fugas, se desperdicia en las fugas. Pero además es algo que el gobierno lo dice así tal cual. A mí me pesaría enormemente ser un funcionario de gobierno y tener que asumir eso sin una solución. Entonces, el 50% prácticamente del agua se desperdicia en fugas. No tenemos un sistema de colecta de agua de lluvia en un lugar desértico en donde cuando llueve, como ha llovido este año, pues deberíamos estar captando la mayor parte del agua de lluvia posible, dar incentivos para que en los hogares se colecte el agua de lluvia, se reuse el agua gris, separar aguas negras de aguas grises. En fin, hay una serie de cosas que no se están trabajando y entre ellas pues la concientización y la educación de la sociedad con respecto al cuidado del agua, que son acciones que uno pensaría que debe ser lo primero que se tiene que hacer, ¿no? Pero lejos de ello, el gobierno de Querétaro ha propuesto una iniciativa que todavía no se sabe si va a entrar o no va a entrar, en donde se reuse el agua residual, aguas residuales, debo decir, porque ni siquiera se especifica qué tipo de agua residual, y ahorita vamos a entrar en ese tema. Se reuse el agua residual para entrar en un sistema que implicaría, digamos, un primer paso por un humedal para una purificación primaria, digamos, una limpieza primaria, ¿no? Pero proveniente de las plantas de aguas residuales. De ahí llegar a un reservorio, que sería la presa del Batán, que en sí misma la presa del Batán es una presa contaminada y que es una presa que ha tenido muchos problemas. Estructurales. Ajá, y se pretende que en la presa del Batán tenga un tiempo de asentamiento específico para después pasar a una serie de eh, tecnologías que ellos dicen ahora 11 membranas, no sé qué se refieren, para potabilizarla y entonces que el agua la puedas beber y te puedas bañar con ella y todo lo demás. Mira, estos sistemas de reuso de agua, directos o indirectos, los han utilizado en otros países del mundo. Los han desarrollado otros países del mundo, pero con estrategias, con conocimiento, con plan de acción,
Eh, y el pretexto es que como se hace en otros lugares del mundo, pues aquí lo vamos a montar, ¿no? Casi, casi como si te compraras tu Lego y lo armas y lo montas ahí en la presa y tú ya tienes tu sistema de purificación y potabilización. Y no es así, Bárbara, porque los países que han implementado el reuso directo o indirecto de agua residual para potabilizarla, muchos de ellos no la utilizan para consumo humano, o sea, la utilizan para otros servicios. Algunos de ellos, como Namibia, por ejemplo, sí la utiliza para consumo humano, porque en Namibia no llueve. O sea, es cierto, el reuso del agua para consumo humano es una alternativa, pero debe ser la última alternativa a la que tenemos que acudir cuando hemos agotado todas las demás. En Querétaro hay muchas alternativas, además de que hay agua en Querétaro que está mal distribuida, mucha agua potable se va a las empresas, de tal suerte que no nos está llegando a nosotros. Están sirviendo a las empresas con agua potable para enfriar las máquinas, para mecanismos que no son la producción de alimentos, sino que son mecanismos meramente tecnológicos. Entonces en Querétaro el agua está mal distribuida y el agua potable no está llegando a los hogares, no porque no haya suficiente, o por, no quiero decir que haya en demasía, pero no haya agua en Querétaro, sino porque está concesionada, ¿no? Está dada a las empresas como los data centers, que en un momentito platicamos de ellos. Así entonces, Bárbara, el tema es que si bien en otros países se rehúsa el agua para potabilizarla, y no siempre se utiliza para consumo humano, pero en algunos lugares sí, porque no les queda de otra, tienen ya estrategias de décadas. Namibia, por ejemplo, que es uno de los países con más historia, es pionero en estas tecnologías, empezó en los años 60. Y entonces, pues claro que ha ido perfeccionando y mejorando sobre la marcha, pero no es que lo hizo de un día para otro, de un año para otro y dijo, ahora ya vamos a tomar el agua residual, que además hay que decir qué tipo de aguas residuales son las que vamos a utilizar. Exactamente. No puede ser cualquier agua residual que venga de cualquier lado, porque las aguas domésticas o las aguas que vienen de la agricultura y la ganadería van a venir cargadas de contaminantes que naturalmente o comúnmente no se están eliminando del agua potable en México. Se llaman contaminantes emergentes. Hace unos días yo veía una nota de una intoxicación por clenbuterol aquí en Querétaro, me parece que era en Peñamiller. Ajá. Y yo pensé, a ver, si no podemos regular el uso de clenbuterol en el ganado, que está prohibido, o sea, está prohibido con todas sus letras el clenbuterol, que claro que va a llegar al agua, porque pues entonces va a llegar como agua residual en algún momento. Si no podemos regular eso, pues ¿cómo podemos regular lo que le está llegando al agua residual? Que bien a bien no se sabe qué tipo de contaminantes emergentes tenemos porque no se han catalogado. No hay laboratorios acreditados para la identificación de contaminantes emergentes. Por lo tanto, no se determinan. Entonces, si no sabes qué contaminantes emergentes vienen de origen, pues no los vas a poder eliminar de salida porque, pues, ¿qué mides, no? ¿Qué cosa buscas? Así que hay un vacío enorme en esta propuesta. Amén, Bárbara, del tema financiero que no voy a tocar porque es otro de los temas cruciales, pero este es un proyecto que se está presentando en 41,000 millones de pesos, que es una locura. Pero yo lo que me he enfocado es en la parte normativa y de inocuidad del agua. Ok. ¿Sale? Entonces, ese es el problema que tenemos hoy en Querétaro y es el que estamos discutiendo. Mi psiquiatra, antes de ser psiquiatra, primero fue genetista. Primero estudió genética. Le conté, se asustó demasiado. O sea, dijo, no. Sí, O sea, no. O sea, ni de riego. Ni de riego. Él dijo, casi no, no. ni de riego, claro. Ni de riego. O sea, y a lo mejor pensaría en algo, dijo, industrial. O sea, creo que hasta a las pobres máquinas les tuvo lástima. O sea, un genetista dijo, no, de ninguna manera. No hay manera.
No hay manera porque en México no hemos generado ni conocimiento ni experiencia, ni contamos con normas que regulen ese tipo de cosas y a las que les tengamos confianza. Mira, si me permites, te voy a mostrar una presentación Por muy favor. breve de la normativa que presenta justamente esta iniciativa, este proyecto en el documento, en donde ciertamente llama mucho la atención que en el documento de inicio ni siquiera mencionan las normativas internacionales. Después ellos empezaron a tener en su discurso las normativas internacionales, pero yo creo que no saben exactamente ni cuáles. Pero el tema es el siguiente, mira, ellos presentan en el documento que se va a basar en las normas oficiales mexicanas siguientes. Y te voy a decir que ninguna de ellas nos permitiría eh, purificar el agua a un nivel potable para el consumo humano, ninguna de ellas. Primero hablan de la norma 001, que establece los límites para contaminantes en las descargas residuales para los cuerpos receptores de la nación. Esto es ríos, lagos, mar. ¿Qué tanto? Hoy, Ahí nos detenemos, doctora. ¿Qué pasó, sí, Luis? ¿Hubo su internet? sí. ¿El mío? Ya estoy aquí. Ajá, Otra vez. ok. Sí, sí, Me voy a repite. regresar a la diapositiva, ¿sale? Sí, sí, sí. Por favor. Ok. Entonces, vamos a empezar con la norma 001, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. ¿Esto qué quiere decir? Ríos, mares, lagos, ¿no? Es decir, qué calidad de agua debe ir en condiciones para que se puedan recibir por estos cuerpos. Ujú. Pero no habla de ninguna manera de agua potable. Entonces, la norma 001 no puede ser considerada para un proyecto como el que se está pensando, porque no establece límites para agua potable, pero además déjame decirte que los límites que establecen las normas oficiales no incluyen contaminantes emergentes, que los vamos a tratar en un segundito más. La siguiente imagen, que tiene que ver con la norma 002, esta establece los límites permisibles de contaminantes para alcantarillado urbano o municipal. Entonces tampoco tiene que ver con agua potable. Viene la norma 003, que establece los parámetros microbiológicos y físicos para aguas reutilizadas en servicios públicos, como en riego, riego de áreas verdes, lavado de calles, y entonces estamos de nueva cuenta que no estamos hablando de agua potable. Entonces, son las normas que pone el proyecto como base, como fundamento. Sí. Nos vamos a una muy importante, que es la 127 de la Secretaría de Salud. Esta norma establece los límites permisibles de calidad del agua potable, pero no te dice, primero, no incluye contaminantes emergentes, y segundo, no habla de procedimientos, nada más dice cuáles son los límites, pero habla de límites físicos, químicos, microbiológicos y radiactivos. No incluye entre los compuestos químicos a los contaminantes emergentes. Y dos cosas que esta norma tiene de forma muy importante es que en el punto 3.1 y 5.1, que yo los tomé literal, es un recorte de la norma, dice claramente que, eh, que el agua para uso y consumo humano no debe provenir de aguas residuales tratadas. Los Sí. dos puntos lo dicen. O sea, la misma norma en la que se está fundamentando el proyecto dice que no se puede utilizar el agua residual para consumo humano. ¿Por qué? Porque la norma no nos garantiza que el agua residual pueda venir libre de estos contaminantes. ¿De acuerdo? Y tan solo con esa norma ya Es podríamos dar para fuera, atrás al esto proyecto. fuera, claro. Entonces, bueno, ¿qué se necesita? Primero, si queremos, primero, pues desde luego llevar a cabo otras acciones, como ya las mencionábamos hace un ratito, ¿no? Empezando por resolver el tema de las fugas. Pero si queremos empezar a reutilizar el agua de verdad, hay que empezar por actualizar nuestra normativa. Y la normativa mexicana adolece, como te decía yo, de muchos aspectos importantes que ahorita te voy a mostrar, voy a dejar de presentar. Adolece de muchos aspectos importantes que tienen que ver justamente
con esta situación. Te comento que en México hay dos plantas muy grandes que tienen la tecnología más avanzada en nuestro país, que es la planta de Atotonilco en el Estado de México y la de La Laguna en Coahuila y Durango. Y ninguna de estas dos plantas están utilizando mecanismos para potabilizar el agua. No todavía. Lo han pensado, lo han planeado, lo han puesto sobre la mesa, pero no se está haciendo todavía. Es decir, en México no hay ni una sola experiencia que nos permita decir que ya tenemos resultados favorables para la potabilización del agua. ¿Cuáles son las limitantes de la norma 127? Te las voy a mostrar ahora en pantalla. Las limitantes de la norma 127 son las siguientes. No regula contaminantes emergentes, como ya lo decíamos. ¿Qué son los contaminantes emergentes? Fármacos, antibióticos, hormonas, antidepresivos, o sea, cualquier cosa que tomamos los seres humanos van a ir en el agua doméstica. El tema de los antibióticos es sumamente importante porque además, pues en las aguas residuales va a existir un gran número de bacterias que con la llegada de los antibióticos se van a empezar a ser resistentes a los antibióticos. Entonces vamos a empezar a generar resistencia a antibióticos que va a ser un gran problema para la salud a futuro. Entonces es un gran problema. Compuestos perfluorados que se utilizan en la industria, pesticidas, microplásticos, productos de cuidado personal, todo esto tiene efectos importantes sobre la salud humana. Y algunos funcionan como disruptores endocrinos, es decir, van a modificar nuestro equilibrio hormonal. En peces bárbara, por ejemplo, cuando hay disruptores endocrinos en el agua, los peces se feminizan, es decir, deja de haber machos y solamente hay hembras, porque hay una carga hormonal importante. Entonces, fíjate, todo esto es tan serio y aquí lo peor del caso es que las personas más afectadas van a ser niñas y niños, porque son las personitas más vulnerables que más van a resentir todo esto. Y personas susceptibles, desde luego, personas... Los bebés. Una cosa muy complicada. Entonces, tenemos esta limitante. Otras limitantes, aquí tenemos, no especifica tecnologías de tratamiento, no es una norma que podamos nosotros utilizar como regulatoria de la tecnología. Tiene también una evaluación limitada de riesgo microbiológico, fíjate, no determina algunos patógenos como virus entéricos, protozoarios resistentes, que son peligrosos. O sea, la norma no está actualizada para lo que necesitamos hoy en día. Y bueno, una cosa muy importante es que tiene un desfase enorme con los estándares internacionales. A nivel de los estándares internacionales, te muestro que existen muchas normativas en la EPA en los Estados Unidos, que quiere decir es la Agencia de Protección del Cuidado del Medio Ambiente, o las normas de la Comunidad Europea, o las normas de otros países como Canadá, por ejemplo, Singapur, que tiene un sistema de reuso del agua indirecto, pero hay mucha información. ¿A qué se refiere con indirecto, doctora? El directo y el indirecto. El reuso del agua directo es que directamente se potabiliza de la planta del agua residual a un esquema de tecnología de membranas, ósmosis inversa, ozonificación, qué sé yo, y inmediatamente sale de ahí. Y el indirecto es que entra a un reservorio, se mezcla con otro tipo de agua, por ejemplo, agua de lluvia o agua de otra fuente, y en esa mezcla entonces se deja reposar para que se lleve a cabo un proceso natural de descontaminación y después pasa a los procesos de purificación que te he mencionado. Entonces son como dos esquemas diferentes. Ajá. Y te decía yo que agencias como la EPA están constantemente publicando listas de contaminantes emergentes que hay que cuidar, que hay que tener en mente para las nuevas normas. Y hoy por hoy te puedo decir que ninguna norma internacional está completa, ninguna, porque todo va a depender a qué se enfoque. En Estados Unidos, por ejemplo, se enfocan mucho a los perfluorados porque tienen un problema con los perfluorados. Pero en otros países del mundo no se enfocan a los perfluorados, se enfocan a otros contaminantes emergentes. Y por eso es que no podemos extrapolar la experiencia internacional
a México como si fuera un papel calca, porque nuestra realidad es diferente, porque tenemos necesidad de eliminar determinados contaminantes emergentes que hoy por hoy no se han caracterizado en ese sentido. Entonces es importante que se haga un trabajo previo. Y existe también algo bien interesante, que es la red Norman. La red Norman, fíjate, es una red de laboratorios a nivel internacional, laboratorios de referencia, centros de investigación y organizaciones relacionadas para el seguimiento de sustancias ambientales emergentes. Esta red está en Francia, su sede está en Francia. Y tiene 8 grupos de trabajo y uno de ellos es la reutilización del agua y apoyo a políticas. Es decir, si queremos avanzar hacia allá, pues México debería entrar en la red Norman a través de Conagua o no sé, del organismo que tú me digas. Y entonces adentrarnos en el tema. Entonces empezar a generar experiencia, a adquirir conocimiento para que este conocimiento nos permita justamente entender. Mira, te voy a mostrar aquí a todas las personas que nos están escuchando esta infografía que me parece sensacional. La voy a hacer grandecita. Mira, esta infografía es mexicana. Esta Una infografía razón, una razón más para no automedicar. Wow. Esta la generó el Colegio de San Luis. Ok. Y lo que nos explica el Colegio de San Luis es que te automedicas y tú no sabes a dónde van a terminar esos medicamentos. Y entonces dice, la mala noticia es que estos residuos son difíciles de detectar y escapan a los filtros de las plantas. Está hablando de los medicamentos que nos tomamos. Fíjate con qué interesante punto de vista. Claro. Se han encontrado antiinflamatorios, antibióticos, disruptores hormonales y antidiabéticos en el agua de riego y en aguas subterráneas de donde obtenemos el agua para consumo humano. Fíjate. Claro, hay quien me ha preguntado, oye, pero entonces seguramente que la potabilización del agua, como en México no se determinan estos compuestos de forma rutinaria, pues nos están llegando estos compuestos. ¿Ves? Y es que es posible que sí. Y entonces le agregamos un punto más de preocupación al tema, a lo que nos tendríamos que estar enfocando. Pero eso no quiere decir que entonces ya no importa. Entonces concentra todos los contaminantes, total, de todas maneras nos están llegando, ahora pues no importa que lleguen más. No puede ser así, al contrario. La idea es, hay que mejorar nuestros sistemas. Tenemos que ser más eficientes, más pulcros en nuestros sistemas, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del agua que bebemos, ¿no? De vidas. Exacto, de la salud de nuestra población. Tú puedes decidir no comer carne, porque tú puedes decir, no, la carne no está bien cuidada, o tiene antibióticos o no confío, o pescado, o marisco. Eso puedes decidir no consumirlo, pero el agua no puedes decidir no consumirlo. O sea, Claro. necesitas consumir agua. Entonces, estos aspectos son sumamente importantes y es en donde el proyecto no está, no está poniendo el énfasis, ¿sabes? Y siguen sin responder. Es decir, las autoridades ya escucharon estos discursos porque pues todas las personas que hemos hablado al respecto lo hemos dicho fuerte y claro. Varias científicas y científicos. O sea, lo han escuchado. Lo han escuchado y todavía no pueden tratar el tema porque no tienen las respuestas, Bárbara, pero no las tienen porque efectivamente en México no existe una regulación que nos permita empezar a meter todo esto en orden. Así que no es una utopía utilizar el agua, reutilizar el agua residual para muchos servicios. Y a futuro no es una utopía reutilizarla para consumo humano como lo hacen otros países, con estrategias bien planeadas, con estrategias bien pensadas, en donde no haya lugar a duda. Mira, Singapur, que utiliza parte del agua reutilizada para consumo humano con una estrategia muy pulcra, Singapur hizo una campaña de años, una campaña social, pero ya tenía resultados. O sea, Singapur ya tenía sus resultados para mostrar, ¿no? No apenas iban a montar la técnica. En ese sentido, lo que hizo fue, con sus resultados, empezó a hablarle a la población de lo que significa esta situación.
Y al final del camino, pues la gente lo entendió, pero porque la gente confía en estos procesos que se han abierto porque ya hay resultados. No sé si me explico. Me disculpo por el ruido de fondo, pero aquí tengo a mi No, no perrito. se escucha, está bien. Ese es el tema, ese es un tema importante, que bueno, pues al final del camino, para mí es una cuestión medular. Si no tenemos normativa eh, segura y suficiente que nos regule precisamente aquellas cosas que nos preocupan, no podemos empezar a generar una estrategia como la que se está hablando. Si queremos ir para allá, entonces tenemos que asimilar conocimiento, voltear a ver las experiencias que en otros países tienen, pero no para copiarlas como papel calca, sino para aprender de ellas. Bárbara, para entender que han tenido accidentes, que han tenido situaciones de toxicidades y que eso también cuenta porque es experiencia y es a lo que no queremos llegar. No estamos preparados. ¿Quién se va a hacer cargo? El sexenio actual termina en el 27 y se supone que nos vamos a endeudar 30 años, ¿verdad? Pero No, no, no. en 5 años, cuando ya no esté el gobierno actual, ¿quién se va a hacer cargo de una situación grave? No podemos exponernos a eso, ni arriesgarnos a eso. Por eso es que se tienen que tomar bien las decisiones. Pero fíjate que hay algo que me preocupa mucho y que tiene que ver con los motivos. ¿Qué motiva a nuestro gobierno a esto? Eh, y me parece que un Justo, motivo importante es justo, justo. que hay compromisos, hay intereses económicos de los que ya no saben cómo salir, porque se han comprometido ya los millones de litros de agua a las empresas. Yo me sorprendí cuando vi que en Querétaro ya hay 18, te la voy a mostrar aquí esta diapositiva, entre 15 y 19 data centers, porque eso depende de la fuente a la que tú tengas acceso. Entre 15 y 19, ¿en qué momento yo me quedé en que había dos? ¿Sabes? Pero mira, ¿cuántos empezaron a fincar en Querétaro en el 2020 apenas? Es decir, prácticamente menos uno, todos se han instalado en Querétaro en esta administración. Me parece que o entre la pasada y Ajá. esta. O sea, en los últimos ni 10 años. Esto es altamente preocupante porque yo no encuentro El, todavía en dónde está esa planeación. Y mira nada más lo que significan los data centers. Mira, un megawatt la potencia se mide en la capacidad pues eléctrica en megawatts. Un megawatt con refrigeración por agua, como se utiliza actualmente, utiliza 25 millones de litros al año. 25 millones. Y quiero que veas las capacidades anuales de, de los data centers. 25, 31, 350, de 100 a 150. Y en total tenemos hoy en Querétaro más o menos 300 megawatts al año, que significan unos 10,000 millones de litros de agua. 10,000 impresionante. millones de litros de agua. Esto de verdad es una mala planeación Utilizando agua de pozo. utilizando agua de pozo, que perfectamente digo, si la presa El Batán va a producir, me parece que comentan 53,000 millones de litros, bueno, pues Que se los la den a ellos. quinta parte alcanza perfecto, pero no solo eso, ahorita tenemos entre 15 y 19, pero están programados de 10 a 12 más. No, no puede ser posible. Entonces, ¿en qué momento? Ya tenemos empresas de alto consumo de agua. No las voy a nombrar, pero ya tenemos muchas empresas Sí, de alto sí, consumo sí, 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 ya sabemos cuáles son las que van a venir. de agua. O Y ya, ahora que se presumieron con bombo y platillo mucho, y que claro, porque realmente ni siquiera empleo generan. pues es que la motivación es la generación de empleos y el progreso. Y yo entiendo que Querétaro no va a dejar de crecer, pero hay que tener planeación. Bárbara, los cambios de uso de suelo, o No, sea, no puede ser al por mayor, quitando áreas verdes, no importa casi si es área natural protegida. eh,
muy grave, pues, muy, muy grave. Entonces, me parece que esta es una de las motivaciones que llevan a este proyecto del Batán y que efectivamente están poniendo en jaque al gobierno porque ahora no saben cómo cumplirles a estas empresas que ya están, no son las que van a llegar, son las que ya están, y que entonces, pues evidentemente tendremos serios La problemas. mayoría son extranjeras, ¿verdad, doctora? Sí, sí, son diferentes firmas. La mayoría, si no todas, son extranjeras. Y mira que la mayoría de ellas se instala en sitios de estrés hídrico, ¿eh? No creas que las de Texas son muy bien vistas tampoco, porque están generando estrés hídrico. Y no solamente estrés hídrico, están generando problemas de electricidad. Energéticos también, Claro. Y de aquí cortes. mismo en Querétaro no tenemos resuelto el problema energético tampoco para la carga y para el crecimiento que tiene la ciudad de Querétaro, la zona metropolitana, porque bueno, pues el agua que se está pensando en el sistema del Batán se supone que es para la zona metropolitana, porque de hecho es parte de la queja también. No se piensa en los demás municipios cómo se va a resolver la carestía de agua, perdón, la carencia de agua en Pinal de Amoles, en donde las comunidades están alejadísimas y tienen que caminar kilómetros para llegar al pozo. No se está pensando en eso, no se está resolviendo el problema de fondo para No, toda la población. No es agua para no, todos, no es. y empiezan las amenazas. Ah, no, bueno, entonces va a haber recortes de agua. Ajá, Empiezan exacto, las amenazas, empiezan los chantajes. O sea, exacto. voy a castigar a la sociedad. Hay recomendaciones para la operación sustentable de este tipo de centros de datos que ya están pues emitidas por diferentes organismos. Dice establecer un uso efectivo del agua, que son las siglas en inglés de WUE, un uso efectivo del agua máximo de menos de 0.4 litros por kilowatt hora para los nuevos permisos, es decir, hay que regularlos. Ujú. Fíjate en este segundo, obligar a demostrar origen no potable del agua para enfriamiento. Ujú. O sea, vamos otra vez al mismo punto. Si no entramos en estos lineamientos que a nivel internacional ya se conocen, ya no, nadie va a descubrir el hilo negro. Si no entramos en ello, pues vamos a generar un problema mayúsculo en nuestro estado. Y rebota en el país, porque pues el agua es un problema nacional, ¿no? Dice aquí incorporar compromisos de reposición hídrica y generar un registro público del consumo hídrico. En fin, hay muchas cosas, desde normativas internacionales, desde regulación de empresas de alto consumo de agua, desde estrategias para la disposición de agua en todos los sentidos. Ya decíamos desde el principio, la ecológica, la agroalimentaria, la doméstica, la de la industria, etcétera. Hay disposiciones que a nivel internacional, en la Unión Europea, en países como Estados Unidos, se están puliendo porque han vivido estos problemas o porque los han detectado. En nuestro estado no podemos hacerlo de forma retrocesa, ¿no? Retrógrada, ¿no? No puede ser ir en reversa. Así entonces, pues este tema que estamos discutiendo en Querétaro tiene que ver con esto que les estoy platicando. Esta es una parte, país es mi visión, es la parte que yo he estudiado, en donde yo me he profundizado y me he metido porque es la parte que mejor entiendo. Eh, Posiblemente digo, no posiblemente, seguramente hay mejores explicaciones a cuestiones que estoy poniendo yo sobre la mesa, pero al final del camino esta es una parte importante, porque si no estamos sobre suelo firme, si no tenemos una normativa segura y eficaz que nos regule y nos garantice la inocuidad del agua obtenida mediante A, B, C o D procedimiento, no podemos entonces confiar en esos procedimientos. Y hoy por hoy, el reuso del agua reciclada en México para consumo humano no está, no es una realidad. Hoy no es una realidad. Si lo queremos ver, tenemos que entonces construir eso, construirlo y generar experiencia y trabajar mucho y hacer vinculación entre el gobierno, la empresa, la academia, la sociedad, ¿no? Y empezar Eso, a trabajar. eso, exacto, exacto. Es lo que estábamos platicando.
¿por qué a unos sí, a unos no? O sea, es decir, después de lo que ustedes trabajaron, donde se reunieron científicos, científicas, sociedad civil, organizados, 24 organizaciones a trabajar para, para presentarse con el gobernador, y me viene diciendo usted que a usted no la van a dejar entrar. Eso me parece una No, afrenta. fíjate, se Eso, reunieron más de 600 firmas a través de un conjunto de 24, de al menos 24 organizaciones civiles organizadas, eh, más de 600 firmas para solicitar una audiencia pública con el gobernador. El gobernador delega esta responsabilidad en el vocal de la CEA, en el licenciado Vega Ricoy, ajá, lo cual me parece un primer error, ¿no? El gobernador debería ser el grandísimo. primero en decir, venga, vamos a abrirlo. Y después de eso, el vocal de la CEA dice, pero nada más voy a recibir a las 24 organizaciones solicitantes. O sea, no voy Qué a hablar con nadie. vergüenza. Y va a haber tiempos de 15 minutos por orador, y, o sea, y entonces empezamos y les vamos a explicar, Ah, ¿no? Les vamos ah, a explicar de qué se trata. Entonces yo ya no entiendo, o sea, seguimos en la misma tónica, seguimos en el tema de que hay que convencer a la sociedad a ultranza, como dé lugar, porque el proyecto tiene que ir por como tenga que ir, ¿no? El chantaje, qué Bárbara, desesperación. el chantaje del gobernador, perdón que lo diga así, de algunos diputados salen a decir, pues bueno, si Querétaro se queda sin agua, Es va a ser culpa de los los diputados. diputados que no voten a favor del proyecto, por Dios. O De, cuando sale, ¿de qué están hablando? de repente yo lo escucho ya hablar con una voz, ya me da risa. O sea, lo escucho decir, no, bueno, es que yo, no, qué vergüenza. Sí, terrible, terrible, de verdad terrible. Yo creo que ellos deben repensar su, la forma en la que se están comunicando con la sociedad, pero también tienen que repensar la forma en la que están recibiendo la crítica, que la crítica es siempre, debe ser siempre bienvenida. Los contrapesos son necesarios para poner los pies en la tierra y debe ser siempre bienvenido y no lo contrario. No es un tema de pleito, no. No. Todos y todas queremos lo mismo. Se trata Queremos, un tema de gobernanza. claro, queremos un mejor lugar para vivir, para que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos y más allá Un mejor Querétaro, un mejor tengan, país. Si es sí, como presumen un sí, Querétaro a nivel nacional, entonces que sea cierto. sí, y ese punto a mí me sigue llamando la atención, la crítica sigue siendo mal vista. Seguimos teniendo ahí problemas de comunicación. Yo esperaría de verdad que un llamado muy respetuoso al gobernador, a todo su grupo de personas, al legislativo, que abran sus canales de comunicación, nos escuchen. Y creo que sería un gran ejercicio el poder construir este proyecto juntos. Créame, Sería doctora. maravilloso. Créame, doctora, que sí la escuchan. Y créame que están al pendiente de usted. Saben la líder que es usted. Y ya se dieron cuenta que usted está respaldada por una gran cantidad de científicas y científicos. Entonces, saben que usted es una líder. Pues Saben estamos que haciendo, usted que tiene la razón. Lo saben. pues es más que nada algo que nos ha unido, digamos, como sociedad, aquellos que hemos entrado en el tema, nos podemos estudiar, vamos encontrando la información y pues hemos hecho un equipo sin quererlo, ¿no? A veces sin Porque yo la conocernos. veo participando, pero en todo foro, en todo evento, donde sea posible, la Es un veo, tema, doctora. es un tema que me preocupa, pero que me ocupa, Bárbara, y creo que si no podemos no hacer nada, ¿no? Claro, No podemos permitir la toma de malas decisiones de este calibre. Digo, o sea, puede haber muchas malas decisiones y podemos enojarnos por ello claro. y tú sabes muchas cosas, pero esta no puede ser, porque es de aquí va la vida, pues. Entonces, sí necesitamos abrir canales de comunicación, ojalá que se logren, ojalá que
las y los diputados puedan votar con un voto informado y razonado y evitar este tipo de cosas, de prácticas dicen que se les ofrece dinero, no lo sé, no sé qué esté pasando. Al final del camino eso no debe suceder, ¿no? Em, y bueno, pues al final hay que entender que este proyecto como está no puede ir. Si el proyecto va, hay que replantearlo. Exacto. No debe ir para consumo humano en esta primera etapa. No sabemos para cuándo, pero si se pretende reusar el agua residual para consumo humano, debe construirse el proyecto para que al final garanticemos el agua que vamos a beber. O empezar bueno, vamos a empezar las reglas del juego. Vamos a empezar a construir una normativa segura, que Querétaro sea un ejemplo, que Hay que Querétaro empezar se por ahí. vuelva una referencia. Claro, hay que empezar por ahí. O sea, yo diría, bueno, ¿cuál es el primer paso? Exacto. Vamos a empezar con la normativa. No nos va a llevar un mes, ni dos, ni seis, nos va a llevar a lo mejor 2 años. Está bien, pero hay que hacerlo, porque hay que montar laboratorios Claro. certificados en la determinación de los contaminantes que se definan que tienen que ser regulados, ¿no? Que van a Hay salir cantidad. Sí, claro, hay que pues apretar la regulación de lo que se tira al agua por parte de las empresas, por parte de los productores de ganado, de los ganaderos, o sea, todos, o sea, ya no pueden utilizar no pueden. O sea, no es que se salten, si lo haces, va a haber consecuencias muy graves, ¿sabes? Porque si no tenemos cuidados desde lo primero, no vamos a lograr tener éxito después. O sea, Bárbara, tenemos que disciplinarnos. O sea, las y los mexicanos tenemos que entender que las normas están hechas para seguirse, no para romperse. Porque si tú haces malas cosas, va a repercutir en mucha más gente. Estás afectando la salud de mucha gente y tu salud y la de tus hijos. Claro. Tenemos que entenderlo y que disciplinarnos y que hacer las cosas bien. Entonces, bueno, ¿implica qué? Implica educación, educación cívica, educación social, información a la sociedad. O sea, implica muchas cosas. Mira, te platico rápido. Nosotros estamos involucrados en el proyecto de la reconversión económica de mercurio, de la minería de mercurio en la Sierra Gorda. Ah, ok. Bueno, pues este proyecto nos dio también, hicimos un diagnóstico de la capacidad en México y en Querétaro para el monitoreo del mercurio, tanto en agua, en suelo, en aire y en seres humanos. En Querétaro no tenemos o sea, hay muy poca capacidad en México, muy pocos laboratorios en México certificados, y en Querétaro tenemos una capacidad mínima, siendo que es Querétaro quien alberga la Sierra Gorda, en donde está la mayor cantidad de mercurio que se está extrayendo a través de la minería artesanal. Entonces tenemos que empezar por reforzar nuestros propios laboratorios, por reforzar nuestras propias normativas. Nuevo dato, completamente desconocida. Así entonces, pues si no tenemos control de eso, seguramente en los países en donde se lleva a cabo este tipo de procesos, pues tienen un control impecable. No pueden tener un error. No pueden tener un error y entonces tienen que controlar todo. Y yo insisto, Bárbara, no todo es un tema de gobierno. O sea, no debemos concebir a un gobierno paternalista que nos No, resuelva. Yo claro. siempre he sido la idea de que todo nos toca. A nosotros, como ciudadanía, nos toca lo nuestro, nos toca nuestra parte, la parte, Tarde que temprano nos llega. claro, claro. Si hablamos de agua es, ¿cómo le hago para no desperdiciar agua? ¿Cómo le hago para que yo tenga procesos que también ayuden al cuidado del agua y a la conservación y demás? Entonces, cada quien debe asumir su responsabilidad desde todos los sectores, desde lo individual, al comunitario, al gubernamental, y no dejarle todo al gobierno. Yo también creo que eso no es correcto. Y bueno, pues tenemos que empezar entonces por educarnos en ese sentido. Sí, efectivamente. Pero también, por ejemplo, o sea, si llega un centro de datos, no lo voy a colocar ya dentro de la ciudad. Definitivamente, ya no le voy a dar un pozo y le voy a exigir que ese centro de datos purifique el agua de drenaje Sí,
o sea, que ella venga con su planta tratadora. Sí, que lo recicle. Mira, fíjate aquí en esta misma diapositiva que te mostraba hace un ratito, está justamente cuáles son, no se ve muy bien, espérame, cuáles son los mecanismos que se sugieren: enfriamiento por circuito cerrado, ya no nada más enfriamiento por refrigeración, entre el agua y sal, ¿no? Y ya, punto, no, sino por circuitos cerrados, enfriamiento geotérmico, de inmersión, free cooling, que es un método, no lo conozco, pero es uno de los métodos que se proponen. Reducir el enfriamiento evaporativo, ¿no? O sea, es decir, aquel en donde pasa el agua, simplemente enfría, se evapora y pues ya se perdió. Y utilizar agua reciclada, va de nuevo. O sea, eso no lo estoy diciendo yo, ¿sabes? Lo dicen las instancias internacionales que están viendo los problemas que se están generando por los data centers o los centros de datos en el mundo, no solamente en Estados Unidos, en los países en donde Arabia Saudita, la India y demás, ¿no? Entonces, ahí están las respuestas. Y entonces, ¿por Y qué Querétaro les dice, te doy agua dulce, agua de pozo? O nada sea, qué más, desperdicio, imagínate. qué triste. Sí, no sé cuánta agua potable se esté derivando a estos centros de datos, lo desconozco, pero no puede ser ni un mililitro, no puede ser, no se puede, no puede ir para allá el agua potable. Entonces, hay como muchas cosas que tenemos que resolver y que Y los centros de datos nada más es un ejemplo. es Nada un más ejemplo, es un sí, ejemplo. porque tenemos otras muchas empresas Empresas, en otras Querétaro industrias. Ujú, tienen concesiones importantes de agua potable, ¿no? ujú. Y entonces, pues todos estos son temas delicados, que sabemos que existen intereses y compromisos económicos ahí que serán posiblemente difíciles de lidiar, pero no puede ponerse en medio el bienestar social. No, o sea, no pueden ir sobre el bienestar social y sobre la salud de las personas. Así entonces, pues bueno, pues hay que seguir informándonos, hay que seguir trabajando el tema. Y hay que seguir insistiendo a las autoridades que necesitamos apertura y que este es un tema que hay que resolver entre todas y todos. Hace un ratito leía yo en mis redes sociales que alguien contestaba que cómo era posible que la sociedad estuviera opinando sin conocimiento a medias verdades, cuando es el Ejecutivo y el Legislativo el que debe tomar esas decisiones y no la sociedad. Y no, está equivocado. O sea, no, las medias verdades están en ese proyecto y estamos, por eso está la comunidad académica hablándolo y Por supuesto. saliendo a decir invirtiendo nuestro tiempo en buscar información, en divulgar, en decir que no es posible que se vaya a dar un proyecto de este tipo bajo las condiciones en las que está. El doctor Raúl Pineda en el foro del martes decía que si este proyecto lo hubiéramos presentado a los investigadores a una instancia financiera, Sí, estarían nos hubieran reprobados. reprobado. Claro, está mal hecho, está mal sustentado. No, no es cierto. Sí. Aunque duela, pues es cierto, está mal sustentado. Y hay que aceptarlo. Yo creo que hay que tener la humildad de decir, sí, saben que Estarían vamos, reprobados. A mí me vamos llamó la a hablar. atención que este proyecto viene desde Enrique Burgos García. Alguien lo sacó del Y escritorio. sí, parece ser que hay intenciones previas, pero pues no se habían materializado. Y ahora se pretende hacerla realidad, pero pues bajo un esquema que no es posible. Y ahora con más información y con más tecnología, pues no Claro, menos, ahora tenemos que ser menos. más escrupulosos en todo eso. Claro, y ahora viendo tantos comentarios sobre la presa del Batán, mala estructura, contaminada, luego el manejo de los Es otro, lodos. es otro tema, sí. El manejo de los lodos, híjole, ese es un tema. ¿Qué se va a hacer con el manejo de los Nada, lodos? se tiene que integrar aquí como parte de la gestión integral. O sea, ese es un tema que, o sea, súper apasionante. A ver, ¿qué se va a hacer con el manejo de los lodos? Sí, ¿Cómo? sí. O sea, Y no van a estar los contaminantes también, o sea, ahí porque van a estar. dijeron, los vamos a mandar a un vertedero de No, especial. no, ya nuestro planeta Tierra no soporta más vertederos de nada. No, Tenemos
que entrar a un sistema de economía circular. Tenemos que aprender a reusar lo más posible los insumos hasta su último aliento. Todo, 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 todo. todo. Sí, tenemos un Exactamente. planeta muy noble que nos aguanta mucho, no, pero no esto no va a ser para siempre, así que si le queremos dejar un mundo habitable a las siguientes generaciones, hoy tenemos que empezar con muchas acciones, muchas. No, pero aún así, o sea, bueno, es que es impresionante con las lluvias que han habido, o sea, que se vayan, se contaminen, que no se aprovechen. Tristísimo, Es tristísimo. impresionante. Yo pienso las lluvias, el desfogue de las presas, digo, bueno, híjole, qué barbaridad. O sea, vamos a tirar el agua, claro, pero no podemos exponernos a que la presa eh, se desborde, pero caray, híjole. Tirar agua, contaminarla, digo que ya está contaminada, o sea, qué Pues sí, pues se tristeza. supone que el agua de lluvia pues es lo mejor que nos puede caer, ¿no? Claro, claro. Tenemos que tener mecanismos para colectarla y usarla y reusarla lo más posible. Sí, sí, tenemos mucho que hacer, mucho en todos los sentidos, desde las personas hasta las sociedades completas, pero tenemos que tomar buenas decisiones, no nos podemos ir con este tipo de cosas así porque va a haber consecuencias complicadas y graves que no se van a poder resolver. Tienen que dejarla entrar, doctora, a usted y a todas y a todos los científicos. Vamos a estar presentes. Fíjate que en el foro del martes hubo un muy buena convocatoria y es parte de los colectivos que están en estos 24 grupos y tienen ya todas las preguntas y no creas que van a ciegas, ¿eh? Entonces, No, sí, sí hay yo gente. sé que, yo sé que es una muy buena representación, pero es un error decir eso. Cerrar, Sí, es un error. empezar quién sí, quién no. Sí, pero no estamos buscando confrontación y no somos enemigos de nadie, al contrario. Yo no tengo nada personal en contra de nadie, eh, Esas, simplemente. no, no sabe cómo admiro esa manera tan diplomática de usted de manejarse. No tengo nada en contra de ellos, no, nada. Pero bueno, yo entiendo que no estamos en el mismo canal en ese sentido, pero bueno, hay que seguir, ¿no? Simplemente aquí la estrategia es seguir informándonos. No caer en una necedad, pero sí seguir informándonos. Ok, doctora, en verdad, muchísimas gracias. Gracias por aceptar. Gracias por Nada, aceptar. Seguimos al pendiente. O sea, vamos a estar aquí, vamos a estar totalmente, totalmente o sea, enfocadas y enfocados en lo que usted haga. O sea, no, pues gracias. mi heroína, porque está presente en cuanto foro, podcast, en cuanto programa, está usted y Tratando de yo. aportar un granito de arena en esta historia y pensando, yo tengo un nieto hasta ahora, Bárbara, uno, eh, Exacto. y bueno, voy a decir que uno más en camino, pero todavía es un secreto. Ay, felicidades. Entonces, este, yo quiero que mis nietos tengan un bonito lugar para vivir. Claro. Entonces, lo hago por ellos. Ay, felicidades, doctora. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias por todo, doctora, de verdad. Muchas gracias. Con mucho cariño. Abrazos. Gracias, Bárbara. Un abrazo. Beso. Un beso. Vaya hasta allá.